El papel de la autoconsciencia en la transformación personal. Tercera parte. Cuando nos dejamos dominar por la ira, nos convertimos en ese yo llamado ira. Pero a partir de hacernos conscientes de que no somos esa ira, es cuando debemos razonar y crear emociones o sentimientos de autocompasión y proponernos no volver a dejarnos dominar por ese yo ajeno a nosotros. Y así debemos hacer respecto a todo lo demás. ¿Nos consideramos nosotros celos, envidia o rencor, por ejemplo? No podemos serlo, porque si así fuera, no lo reconoceríamos como algo negativo ni algo que surge en nosotros en determinados momentos. Por el contrario, cuando lo superamos podemos preguntarnos ¿dónde están los celos, la envidia o el rencor? Para conseguir ser la unidad que representa el yo, debemos eliminar de nuestra vida y de nuestro carácter todo lo demás, porque el mal y el bien no pueden ni deben convivir en un mismo espacio y porque son algo así como el agua y el aceite o el cielo y el infierno. Si una persona actuara toda su vida como personalidad y el yo tuviera pocas opciones de manifestarse y de controlar, tendría mucho sufrimiento en el estado post-mortem y muy poco que aportar en su evolución. Es decir, estaría muy poco tiempo en el cielo y mucho en el purgatorio. El cielo pertenece al yo verdadero y los yoes de los que estamos hablando al purgatorio y al infierno. Siempre estamos cerca del cielo, pero preferimos dejarnos llevar por la vida fácil y cómoda y no dirigir nuestra consciencia hacia esa puerta que nos da acceso a la felicidad interna. Hay quien piensa que todos sus problemas se acabarían si sus circunstancias y su ambiente externo fueran mejores. Pero están equivocadas porque, como se suele decir, el hábito no hace al monje. Es cierto que el aspecto psicológico del hombre es importante e influyente, pero aunque cambiemos de forma de vestir o de peinarnos, o cambiemos de piso o de ciudad, o cambiemos de amigos y de diversiones, nada puede cambiarnos si no hay un cambio interno voluntario. Mientras sigamos siendo los mismos en la manera de pensar, de hablar, de sentir y de actuar, continuaremos cometiendo los mismos errores porque seguiremos estando ciegos ante la realidad del ser. Mientras sigamos en esa inconsciencia personal, seguiremos atrayendo las mismas circunstancias y los mismos problemas porque nuestras respuestas siguen siendo las mismas. Algunos afirman que el dinero trae la felicidad, pero eso tampoco es cierto. Primero, porque es una felicidad temporal. Y segundo, porque no es la auténtica felicidad interna relacionada con el espíritu. El dinero no evita las preocupaciones, ni quita los disgustos, ni el rencor, ni el egoísmo, ni el deseo por el placer carnal o material. El dinero nos puede hacer feliz durante un tiempo porque es algo nuevo. Si, por ejemplo, nos toca la lotería, ¿no? Pero no tardando mucho volveremos a ser los mismos, aunque compartamos nuestro dinero o nuestros bienes materiales. Por tanto, no es el dinero ni los placeres de este mundo lo que debemos buscar, sino la manera de identificarnos con nuestra aura. Aquel dicho que algunas veces hemos escuchado de dime cómo piensas y te diré cómo eres, es cierto, y podríamos añadir también que
Dime con quién te juntas y te diré cómo piensas. Solemos pensar que nos conocemos tan profundamente que podemos hacer lo que queramos, pero los hechos demuestran que no es así. Si eso fuera cierto, nos preocuparíamos más de cambiar y de superar nuestros defectos que tanto nos perjudican a diario. Muchas de las dificultades y de los problemas con los demás son debido a nuestro carácter, a la atracción de las vibraciones de nuestra aura, a lo que nos trae el destino porque nos pertenece y merecemos, porque lo provocamos con nuestra inconsciencia de la realidad o porque todos esos yoes personales siguen campando a sus anchas dentro de lo que creemos ser. Es muy sencillo imaginar un yo humilde, compasivo, altruista y libre de todo sentimiento negativo, pero tan falso es el yo imaginado como el yo personal que lo imagina, porque mientras no se recuerde a sí mismo como el verdadero yo observador de la personalidad, no podrá comenzar a planificar cómo y en qué sentido debe cambiar para elevar su conciencia y transformarse. Solo así podremos comprobar que de verdad estamos cambiando, que ya no nos molestan las cosas de antes, ni nos influyen las cosas que antes nos alteraban, ni nosotros reaccionamos tan automáticamente como antes. Por tanto, no se trata de cambiar lo que nos rodea, y ni siquiera esa falsa personalidad que normalmente representamos para que los demás nos vean como deseamos. Se trata de ponernos en la conciencia de sí mismo, del yo, para observar cómo somos y cómo nos representamos ante el mundo y ante los demás. Queremos ser conscientes de todo lo que hacemos y lo que somos, pero no nos queremos dar cuenta de que esa conciencia es solo resultado del pasado y que, por consiguiente, actuamos y vamos por el mundo como robots programados por las experiencias y el aprendizaje del pasado, pero que pocos somos capaces de observarnos a nosotros mismos para ver dónde fallamos respecto a lo que en momentos de meditación intuimos que deberíamos ser. El paso de los años nos hace más maduros, más responsables ante nuestros deberes y más cautos para no cometer errores, pero eso no es suficiente como trabajo transformador, porque seguimos actuando según nos trata la vida y según sea nuestra relación con el prójimo. Se puede ser mejor padre con nuestros hijos o más responsables y cautos en el trabajo, pero si seguimos enfadándonos y siendo irascibles por cualquier cosa, de poco nos servirá, desde luego. Ahora bien, si una persona así meditara sobre su comportamiento y estuviera atento conscientemente sobre sí mismo, en esos casos de irascibilidad, evitaría, como es lógico, esas alteraciones que no le pueden traer nada más que disgustos y enfrentamientos. Esa persona se daría cuenta rápidamente que el yo irascible es uno y que él, en ese momento de autoconciencia y de autoobservación, es otro. Y a partir de ahí, y cuanto más repita el trabajo, sentirá la verdadera felicidad que le reconfortará. Trabajar así por dicha transformación deseada trae resultados espectaculares en nosotros como resultado de hechos que muchos no saben. Solemos decir que ciertos hechos son como la gota que colma el vaso, y en ese trabajo interno así es, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero fijémonos en lo malo. La persona que se molesta con un vecino que hace determinados ruidos a lo largo de la noche o que pone el volumen del aparato de música muy alto,
es fácil que dé tantas vueltas a la cabeza que se obsesione, hasta que si no lo remedia, llegue un día en que tenga un enfrentamiento serio con su vecino. ¿Qué ha pasado? Pues que, como la gota que colma el vaso, como he dicho, el hecho de repetir el mismo pensamiento hace que pase a la acción. Y esto, que mucha gente no sabe, ocurre demasiado a menudo en nuestra vida cotidiana. ¿Y todo por qué? Pues porque esa persona es inconsciente de sí mismo, de que se está enfadando todos los días y de que se está obsesionando hasta el punto de que no es dueño de sí mismo. Y si esto ocurre en la vía pública con otras personas y con hechos similares, puede ocurrir incluso que una persona termine en la cárcel o herido. Hay otro aspecto importante en este trabajo transformador de sí mismo, y es que con cada autoobservación consciente y con cada victoria, más felicidad y más ayuda de nuestro verdadero yo tenemos. Hay una realidad externa y otra interna, y nosotros debemos estar en la interna, por mucho esfuerzo que nos cueste. Esto es algo así como cuando queremos ser conscientes de lo que leemos en un libro apasionante y no podemos hacerlo porque tenemos una serie de personas al lado hablando sin parar. Mientras no sepamos aislarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor, mientras no aprendamos a dejar pasar sin implicarnos todas esas cosas que nos dominan, y mientras no nos demos cuenta de que la inconsciencia de nuestra vida cotidiana nos ciega y nos hace autómatas, porque no nos separamos de ella conscientemente, pues entonces no aprenderemos a transformar nuestro carácter y nuestra vida. Una persona dominada por emociones negativas se podría considerar contaminada, entre comillas, respecto a los demás. Primero porque las emociones influyen en la manera de pensar y segundo porque influyen en los cuerpos emocionales de los demás, causando efecto en sus decisiones o expresiones. Cuando la inconsciencia sobre nosotros mismos nos deja en manos de emociones negativas o incluso nos hacemos conscientes de ellas porque son placenteras para nuestros sentidos, no sé, el abuso del sexo, la gula, etc., pues más pronto que tarde traerán desdicha o disgustos en nosotros mismos o con los demás. Esta clase de emociones nos pueden hacer más inconscientes aún de la realidad y más falsos y mentirosos ante los ojos de los demás, porque dichas emociones, no hechos conscientes ante el yo, cambian las interpretaciones de la mente. La buena voluntad es imprescindible en estos casos porque si tenemos buena voluntad a la hora de relacionarnos con los demás, seremos más capaces de ser nosotros mismos y de hacer mejores conexiones en el cuerpo emocional y la mente. Hacernos conscientes de nuestras emociones, observarlas y no implicarse en ellas o cambiarlas voluntariamente, es colaborar con la formación de una mente superior y crear un estado de ánimo más elevado. Un hombre encuentra atractiva a una mujer. Ella le gusta, o incluso llegan a enamorarse de ella. Estos hechos son muy comunes entre los humanos, pero ¿qué ocurre cuando al cabo de un tiempo descubren que no son compatibles y surgen las discusiones? ¿Quién se ha enamorado de quién y quién discute? En la mayoría de los casos no es el verdadero yo que discierne en momentos de meditación y busca los aspectos superiores de la otra persona, sino que son sus aspectos personales, esos yoes,
quienes se fijan en algo que egoístamente le atrae o le interesa de la otra persona. Esos aspectos pueden ser físicos, sentimentales o intelectuales, pero pocas veces espirituales, en el sentido de atracción en una pareja. No suele haber juicio o meditación en la elección de la pareja, sino más bien simpatías entre esos yoes de ambos. Pero tarde o temprano descubrirán que esta elección, la elección entre los yoes de ambas personalidades, no ha sido correcta y que tendrá que intervenir, siempre que pueda, claro, la buena voluntad del yo superior. Estamos hablando de cualquier pareja de estas que se llevan mal e incluso terminan separándose. Y en ello normalmente interviene el propio destino ya escrito, el propio karma. Por consiguiente, en estos casos, no fue el verdadero hombre quien hizo la elección, sino una serie de yoes que hacen del hombre un robot. Y así suele ser casi todos los días y en casi todas las cosas, hasta que los problemas, las preocupaciones, la responsabilidad, etc., nos fuerzan a silenciar a la mente y al cuerpo emocional para encontrar una respuesta gracias a la consciencia de sí mismo. Es cierto que algunos aspectos, virtudes o habilidades que también se podría considerar en cierto modo como unos yoes, pueden entenderse y convivir con los del otro, como por ejemplo la diversión, la cultura o ciertas ideas elevadas que ambos puedan tener, pero son pocos los que se enamoran del verdadero yo de la otra persona. Cuando hay incompatibilidad de yoes en la pareja, es uno o ambos yoes superiores los que solucionan el conflicto. Son ambos los egos, el verdadero yo, quienes aprovechan las oportunidades para hacer discernir a cada uno, para darse cuenta de la realidad. Y cuando esto ocurre, pues bueno, muestran o ven cada uno en el otro, ven sus virtudes elevadas y espirituales. Por otro lado, y en estos casos, lo lógico es que cada individuo, además de arrepentirse y disculparse para obtener esa autoconciencia, descubra que el defecto o yo personal es el causante para que la próxima vez que quiera manifestarse no se le permita gracias a la meditación consciente. Esto es aprender de la experiencia, de los errores que cometemos a diario, que nos llevan al fracaso, al distanciamiento, a los enfados, a las rupturas. Cuando nos damos cuenta de que ha sido todo causa de un error nuestro, de una tontería, de algo que nos habíamos fijado pensando que era una cosa y luego no lo es, entonces el mismo arrepentimiento, el mismo hacerse consciente de sí mismo en ese error cometido es lo que grabamos como un consejo, una buena obra, una guía, una solución también por parte del yo superior. Estos detalles y trabajos en la vida diaria nos llevan a pensar y a sentir de diferente manera, así como a tener un nuevo comportamiento y una forma de expresión también diferente. Ya sabemos que el cuerpo mental, la mente, es inquieta, impulsiva y anda de un sitio para otro sin dejar de pensar. Y cuando cesa es porque se impone la voluntad del yo sobre ella. Es cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de que está pensando en tonterías y decimos quieta, y entonces la ponemos a pensar en lo que queremos, o sea, pensamos lo que queremos como verdaderos yoes.
De este detalle o aspecto del hombre no son conscientes la mayoría de las personas, en muchos casos, y sólo cuando hay verdadera necesidad de pensar o actuar responsablemente es cuando puede intervenir el yo superior. Si los yoes pensantes más fuertes se lo permiten, claro. Estamos hablando de personas poco desarrolladas en particular, que van por la vida pues dejándose llevar por lo que piensa su mente, por sus sentimientos, por sus instintos, etcétera. Cuando el yo consigue llamarle la atención y a la personalidad y decirle, pero ¿qué estás pensando? ¿Pero por qué te dejas llevar por esto? O cuando los resultados de esas mismas acciones nos hacen ver lo que estamos haciendo, es cuando tomamos conciencia de esos errores o de ese dejarnos llevar por esos pequeños yoes. Para los que son muy autómatas, de estas personas, como digo, más bien poco desarrolladas o poco intelectuales, poco dados a pensar, a discernir, pues los que han despertado poco a la consciente realidad, es muy difícil que la mente deje de pensar. Pero para los que estamos en el camino de ese despertar por medio de estar expectantes a lo que somos y a nuestras expresiones, eso ya no es así, porque podemos controlar más la mente y hacerla callar o enfocarla en lo que queramos de una forma más fácil. Por tanto, quien ha adelantado un poco en ese sentido tiene la gran ventaja de elegir qué pensamientos le interesa llevar consigo y cuáles eliminar. Naturalmente que en esta selección también entra la posibilidad de aumentar y de crear nuevos pensamientos elevados que acrecentarán los deseos, sentimientos positivos y espirituales, o sea, ser generosos, humildes, etc. Es evidente que también aquí es muy importante la atención u observación sobre nosotros mismos, porque dependiendo de lo que veamos, despertará un yo personal u otro, sea un defecto o una virtud, por ejemplo. Y tendremos que tomar la decisión de tomarle y hacerle más grande o desecharle sin interferir en él. Si lo que vemos es negativo y nos identificamos con ello, por alguna experiencia del pasado, habrá que analizarlo de forma consciente, porque si es negativo, podría unirse a lo que ya llevamos con nosotros y fortalecer su poder para hacernos más inconscientes y más autómatas aún. En este sentido, la mente es como un agricultor que solo puede recoger los frutos o efectos de lo que siembra. Es decir, si se obsesiona en pensar en algo negativo, ese algo crecerá y se fortalecerá hasta hacer que la mente no deje de pensar en ello, eliminando así la posibilidad de autoanalizarse para después crear pensamientos contrarios. Si no somos capaces de observarnos conscientemente a nosotros mismos, no nos daremos cuenta de que somos inconscientes del dominio o poder que tiene lo externo sobre nosotros y del grado de identificación que tenemos con ello, o sea, estaremos dormidos. Por tanto, es muy difícil que nos recordemos a nosotros mismos como ser para poder comenzar a transformarnos. Cuando digo estar dominados por lo externo, no está totalmente correctamente dicho al fin y al cabo, porque me estoy refiriendo también dominado por las emociones, por el instinto, por los impulsos que surgen de nuestros cuerpos, pero digo ajeno a nosotros en el sentido de que no proceden del yo directamente, de ese yo superior que deberíamos encarnar aquí directamente, ese observador y ese pensador auténtico. Si tomáramos la decisión de no criticar
y cada mañana nos recordáramos ese compromiso para estar atentos a nosotros mismos durante todo el día y luego lo cumpliéramos, estaríamos recordándonos a nosotros mismos en cada crítica por medio de hacernos conscientes de esa mala práctica. Entonces nos daríamos cuenta de que mientras criticamos estamos inconscientes de la realidad del ser, es decir, estamos dormidos como yo superior. Cuando comencé a interesarme por el ocultismo, y más concretamente por el estudio de cosmogénesis, antropogénesis, me costaba mucho entenderlo, o incluso no lo entendía muchas veces, que es como decir que no me hacía consciente de esas enseñanzas, porque mi capacidad de concentración, de meditación y de comprensión no era suficiente. Al cabo de unos años lo fui comprendiendo un poco más y fue principalmente porque aprendí a concentrar mi mente de una forma voluntaria y concreta, lo que me hacía consciente de esa enseñanza entonces ya. ¿Cuál es la diferencia entre leer un libro como la mayoría de las personas lo hace y hacerlo conscientemente? Pues que en un caso hay concentración, esfuerzo y voluntad, lo que trae consigo la consciencia, y en el otro no. Es decir, en un caso hay un esfuerzo mecánico, como autómatas inconscientes, y en el otro hay un esfuerzo consciente representativo del yo superior. Me imagino que después de leer todo lo anterior se habrá comprendido que trabajando sobre nosotros mismos de la manera que se ha dicho, podremos transformar el carácter y elevar o crear una nueva mente. Hasta ahora, y tal como ocurre con la mayoría de las personas, nuestras actitudes, nuestras respuestas y nuestras expresiones han estado basadas en lo que percibimos por los sentidos físicos, dando pocas oportunidades a la mente para que sea el instrumento del ser. Sabemos que nuestra mente piensa de manera rutinaria, de acuerdo a que todos los días hacemos las mismas cosas y tenemos los mismos hábitos. Por eso, cuando imponemos la voluntad para autoanalizarnos y para meditar sobre nosotros mismos, nos hacemos conscientes de otros aspectos de la vida y de nuestra personalidad. Por eso digo que el hecho de pasar de una actitud mental mecánica a otra voluntaria acompañada de la autoobservación trae consigo una especie de mente nueva o nuevo sentido para trabajar sobre nosotros mismos. Y digo esto porque, al menos en mi caso, ha sido un descubrimiento que me ha permitido cambiar muchos aspectos de mi carácter y de mi vida, aunque ahora tenga el hábito, por decirlo así, de trabajar sobre mí mismo gran parte del día. Claro está que para tener esa nueva mente tenemos que acordarnos de nosotros mismos, o sea, como autoobservadores que deberíamos ser en realidad, por lo que también tiene su importancia la memoria. Los sentidos hacen que todo sea evidente para la mayoría de las personas y el automatismo de la mente nos viene a decir que así es. Pero cuando trabajamos para nuestra transformación y nuestra elevación de la conciencia, ese nuevo aspecto mental nos demuestra que no todo es evidente y que nosotros, como individuos, podemos cambiar muchas cosas externas e internas. Pongamos un ejemplo. Un empresario que siempre piensa en su negocio y en sí mismo se puede dejar engañar por su mente personal y planificar la manera egoísta en que los trabajadores rindan más, pero sin compensarles de ninguna manera. Eso sería efecto de la mente automática y cotidiana de una persona, de un empresario egoísta y materialista que casi piensa por sí misma, ya es una rutina,
sin que la persona se haga consciente de si lo que piensa es correcto y positivo o lo contrario. La mente misma en estos casos, estas personas así evitan que el yo pueda intervenir y le puedan dar un consejo, aunque a veces si lo consiguen, la conciencia les habla, pero ellos cierran los oídos. Pero si esa misma persona observa su mente y sus deseos, se quitará el velo que le impide ser consciente y se dará cuenta de que lo que está planificando lleva cierto engaño y mucho egoísmo personal y nada de consideración por sus trabajadores. A esto le podemos llamar meditación si queremos, porque la verdadera meditación lleva a la consciencia de sí mismo. Cuando uno medita profundamente está actuando como el sí mismo, como el verdadero yo. Es evidente, pues, que el control consciente de la mente, además de hacernos autoconscientes de nosotros mismos como un yo observador, también eleva la moral, el intelecto y el aspecto espiritual gracias a hacernos más conscientes de lo que es el bien y el mal. Entiendo que no sea fácil de comprender para muchos lectores el hecho de que yo opine que las masas que van a un partido de fútbol de primera o a un concierto de un famoso donde todos terminan contaminados por una serie de emociones que les hacen gritar y que estén más dormidos que otros, como por ejemplo los que van a un concierto de música clásica. Hay una gran diferencia en las emociones que se conectan entre ellos, que contaminan unos a otros, y todo es a partir de la vibración de lo que escuchan y de lo que ven, de lo que llegan al cerebro por medio de los sentidos, pero también tiene que ver el desarrollo interno de cada uno. Los primeros, los que van a un concierto de música, por ejemplo, rock, música heavy, terminan gritando, saltando, descontrolados, se dejan dominar, sin oponerse de manera alguna, hasta un grado elevado por las emociones y los deseos, y pueden llegar incluso a maldecir, a actuar violentamente, a consumir alcohol, discutir con otros, pelearse, etc. Los segundos también pueden verse influenciados en menor grado por la música, pero como su gusto personal por esa música clásica es más elevado, es muy posible que sean más conscientes de sus expresiones en su vida social. Por eso tienen mayor poder sobre su cuerpo emocional y sobre su mente. Este ejemplo demuestra que algunas personas están más dormidas o se dejan hipnotizar más que otras, y como consecuencia son menos conscientes de sus actitudes. Esto es totalmente contrario a lo que estamos enseñando aquí, porque una persona que va a ese concierto de rock y que termina gritando y saltando, se está olvidando de sí mismo como individualidad. Se está dejando llevar por el ambiente, por esos otros yoes que le rodean, por lo que llega a sus sentidos, por las vibraciones que penetran dentro de él. Mientras que el otro de la música clásica, como decíamos, o el que medita, está más predispuesto a reconocerse, a ser consciente en sí mismo, a estar en sí mismo como consciencia y a tomar conciencia de sí mismo durante más tiempo. Hemos de reconocer que un hincha de fútbol o un fan de un grupo de rock que dedica gran parte de su vida a pensar en ello, está cambiando su conciencia individual por la de esas masas, que es como decir que se está haciendo más autómata, más inconsciente de la vida real que nos rodea a todos, e incluso que está perdiendo oportunidades de progreso. Desde el punto de la consciencia, como es lógico. La consciencia se desarrolla según lo que hacemos en nuestras vidas. Nosotros nos expresamos en pensamiento, palabras, acciones según lo que hacemos.
Por eso algunos están bastante más dominados o dormidos en un sentido que en otro. Un terrorista, aquí en España, la ETA, todavía hay juventud que ni siquiera había nacido cuando la ETA mataba personas casi a diario, que siguen totalmente dominados por lo que le han inculcado en su cabeza, ese odio, ese deseo de matar, ese deseo de venganza, ese rencor. Una persona que se pasa media vida así, no voy a decir que haya perdido media vida, pero sí es cierto que ha perdido muchas oportunidades de progresar en otros sentidos. ¿Por qué? Porque se ha dormido en el ensueño del terrorismo. Pues así es. La vida, aunque generalmente pensemos lo contrario, no es real para el yo superior. Si el yo superior nos pudiera hablar directamente, nos diría: no te fijes en eso, no te dejes dominar por esa emoción, no dejes que tu mente piense en este otro, etc. Es un escenario donde se presenta una serie de personajes o yoes personales. Nuestra vida personal es eso, es un escenario donde hay una serie de personajes o yoes personales, ¿no?, que se supone que tienen que evolucionar gracias a las experiencias. Pero a su vez esas experiencias y la vida misma hacen que cada uno de nosotros, como un yo personal, se identifique con su cuerpo, con su mente y con un montón de asuntos o trabajos, como por ejemplo la profesión. Esto es necesario para la propia evolución personal. Por eso opino que no se trata de luchar contra lo que nos trae experiencias, sino de hacernos más conscientes de esas experiencias, desde la observación del yo, claro, y de nuestra propia individualidad. Eso sería algo así como si tuviéramos la mente todo el día, como ya he dicho alguna vez, por encima de lo que creemos ser, y ponernos ahí y decir: voy a observarme, a ver qué hace mi cuerpo, qué piensa, qué siente, por qué actúa así, por qué actúa así. Bien, la vida tiene la particularidad de que dentro de que es siempre la misma, no hay un día que sea igual. Y eso es precisamente lo que nos mantiene dormidos, para que experimentemos y nos identifiquemos hasta perder la conciencia individual durante cierto tiempo todos los días. Pero es gracias a ese aprendizaje y a ese estado de conciencia de dormido que todos tenemos que llegar a darnos cuenta de que, siendo conscientes de nosotros mismos y de lo que hacemos, tenemos más equilibrio y más poder sobre las circunstancias y sobre la personalidad. Pongamos otro ejemplo. Una persona obsesionada por esculpir y embellecer su cuerpo para lucirle, o sea, dormida también en ese sentido, ¿no? No se da cuenta de que estar días o años ahí trabajando y esforzándose con la simple idea, no de la salud, sino de ir por la calle y hacer que le miren la gente, o cuando va a la playa, bueno, pues no se da cuenta que eso es un error, es una pérdida de tiempo. Esta persona, bueno, ve una publicidad de productos corporales y se los compra, como suele hacer por costumbre, y todo porque es, como digo, pues muy influenciable o sugestionable en ese sentido, porque tiene esa obsesión con su cuerpo físico. Pero otra persona también puede estar interesada en cuidar su cuerpo físico y hacer deporte, no fumar ni beber alcohol, etcétera, pensando en la salud, porque no es sugestionable por la publicidad y es más razonable como individualidad. O sea, es más consciente de lo que deberíamos ser, de cómo deberíamos actuar, de lo importante de la vida. Aquí en España se dice alguna vez: te duermes en los laureles. ¿Qué quiere decir al fin y al cabo eso, no?
Una persona que se deja llevar por la imaginación construye castillos en el aire que luego no sirven para nada y al final lo único que ha conseguido ha sido perder el tiempo. Es precisamente ese razonamiento sobre las experiencias lo que hace a cada uno de nosotros más individuales, como conciencias, que es como decir que nos facilita el despertar al hacernos conscientes de la realidad. De una forma generalizada, la humanidad está trabajando casi más inconsciente que inconscientemente, está trabajando más a favor de la personalidad, haciendo que ella sea el centro de desarrollo. Pero cuando trabajamos en la línea que estamos explicando aquí, lo que conseguimos es hacer pasiva a la personalidad para que el centro de desarrollo sea la individualidad, o sea, el yo o la conciencia. Es evidente que la clase de personalidad que sea tiene poco que ver con las posibilidades de desarrollo que podemos alcanzar, pues todo depende del esfuerzo de la voluntad y del sacrificio y persistencia que hagamos a diario para que sea el yo, el ser, nuestro centro de atención. Cuando nacemos somos inconscientes del mundo físico y nuestro ser está en los mundos espirituales impedido para manifestarse porque la personalidad no ha desarrollado los sentidos. Pero con el paso de los años la personalidad se desarrolla y aunque el cerebro y la mente están desarrollados, no facilitamos la comunicación con el yo superior porque somos muy felices disfrutando de la vida material, de los placeres, de los juegos, de las diversiones. Son pocos los que eligen una dedicación que facilite esa comunicación, sobre todo cuando se es joven. Pero cuando se llega a cierta edad, cuando la personalidad, podríamos decir, casi ya no tiene ese interés por el disfrute y se ha hecho más responsable y más sabia, es cuando es más fácil trabajar de manera más fructífera, con tal de facilitar más la pasividad de la personalidad y más desarrollo de la individualidad, del verdadero yo o ser. Fin de la tercera parte.